pues el tamaño del sólido va a crecer, va a crecer y va a crecer, abandonando cada vez más el dominio coloidal. ¿Sí me voy a entender Sí, con sí, esto? sí, sí. Las interacciones entre partícula a partícula, en suma, deben ser fuertes, pero no tan fuertes. Ajá. Como para que garanticemos que exista solamente un tamaño coloidal. Si las interacciones crecen mucho, las interacciones entre dos lactosas crecen mucho, entonces, jóvenes, eso nos va a conducir a la formación de un precipitado. ¿Sí? Así Ok. como lo han visto en la reacción que existe entre cloruro de sodio y nitrato de plata. Ujú. O sea, Sí, tienen que ser entonces las interacciones lo suficientemente fuertes para no formar un precipitado, pero lo suficientemente también débiles para no formar dos interfaces, ¿o cómo? exactamente. Bueno, deben de ser lo suficientemente fuertes para que haya una partícula en el dominio coloidal. Ah, ok. Estamos hablando de interacciones de dos lactosas, por ejemplo, ¿no? Una lactosa con otra lactosa deben de tener interacciones fuertes, pero no tan fuertes, porque si Ah, no, ok, para que no se disocien, o como. o sea, deben de tener, ay, híjoles, creo que ya se me confundieron. Las interacciones entre las partículas deben de ser fuertes, pero no tan fuertes. Las interacciones entre partícula y disolvente deben de ser fuertes, pero no tan fuertes. Porque imaginen, si nosotros asumimos que las interacciones entre partícula y disolvente son muy fuertes, lo que harían o lo que propiciarían sería algo que, como lo que usted describe, Daniela, como si se disociaran. Ujú. Ajá. O sea, haríamos que en lugar de que se juntaran dos partículas de lactosa, debido a que las partículas entre agua serían muy fuertes, entre agua y lactosa serían muy fuertes, rara vez se encontrarían dos lactosas interactuarían. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. O sea, como que deben estar en un término medio. No podemos decir que o unas u otras deben ser lo suficientemente fuertes. No. Si queremos garantizar un tamaño coloidal, lo que debemos hacer es precisamente eso, o sea, considerar que están en un punto medio. Y al respecto les tengo que mostrar un video, pero ahorita nada más terminamos con la importancia que tiene el estudio de los sistemas coloidales. Y bueno, básicamente son importantes porque están pues, no sé, en todos los productos que nosotros utilizamos de forma, doméstica, o como podríamos decirlo, pues en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, vean, desde aerosoles, agroquímicos, cemento, cosméticos, emulsiones, telas, espumas, productos alimenticios, tintas, pintura, fármacos, plásticos, suelo. Entonces, eh, también son importantes porque muchos de los procesos que implican la fabricación de estos productos, pues implican el dominio coloidal. Ajá. Y algunos otros que a lo mejor nosotros nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué se da, por ejemplo, la adhesión? Que precisamente el tamaño de las partículas. Ujú. No sé, seguramente en algún momento de la clase de química orgánica les han hablado de reacciones de polimerización. Sí. Ajá. El estado coloidal participa o es, digamos, una etapa de la polimerización. Entonces, digámoslo de una forma, pues los coloides o la importancia que tienen los coloides, pues está manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque están en todos los aspectos de la vida. Y ya por último, jóvenes, algo importante que tenemos que resaltar sobre un coloide es una situación que si nosotros tenemos que imaginar, a ver, si nosotros estamos hablando de que en una dispersión coloidal tenemos partículas pequeñas y dispersas, ajá, o envueltas en disolvente, si hacemos un zoom en las partículas pequeñas, ajá, siempre, siempre vamos a encontrar que existe una interfaz. ¿Qué es esa interfaz? Pues precisamente como está descrito en esta diapositiva, es una línea de división, pero precisamente va a ser una línea de división entre una superficie y un sistema y un disolvente. ¿Sí me doy a entender con esto?
¿Por qué? ¿Puede Porque después repetir, se vuelve profe? Es que no lo escuchamos importante. muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. O sea, si nosotros hacemos un zoom en dispersión coloidal que contiene partículas pequeñísimas, sólidas, ¿sí? Es el, digamos, modelo que más sirve para explicar esto. Si hacemos un zoom cada vez y cada vez, vamos a ver que acercándonos a la partícula, esta partícula va a tener una superficie, ¿ok? Y si abandonamos esta superficie, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser un líquido, o sea, agua, por ejemplo. Ujú. Entonces, jóvenes, los fenómenos superficiales, que también son importantes, pues tienen mucho que ver con la presencia de estas partículas pequeñas, es decir, existen fenómenos superficiales que hacen diferente a una dispersión coloidal con respecto a un disolvente. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor de momento no se logra, no logro transmitir la idea, pero observen esta diapositiva. Ajá. Abajo tenemos un sólido A, un sólido B y afuera tenemos, digamos, lo que el sólido es un gas. Entre el sólido A y el sólido B existe una interfaz sólido-sólido, ¿sí? Y entre el sólido B y el exterior tenemos una interfaz sólido-gas, pero tal vez sea más conveniente observar la figura de arriba. Esa está compuesta por un sólido, un líquido B y un líquido A. Sí lo vemos todos, y hasta arriba también está gas. Entonces, ahí tenemos una colección de interfaces, ¿sí? Tenemos una interfaz líquido-gas, una interfaz líquido-líquido y una interfaz sólido-líquido, ¿sí? Y a cada una de estas interfaces, nosotros podemos adjudicarles tensiones. La tensión superficial, la tensión interfacial y la tensión interfacial entre dos sólidos. ¿Sí lo vemos? Sí, sí, sí. Y si ustedes observan, la unidad 3 precisamente hace referencia a las propiedades superficiales e interfaciales. Entonces, jóvenes, cuando nosotros tenemos un coloide, no importa qué coloide sea, comparado con las propiedades superficiales e interfaciales, puede haber en el disolvente puro, pues siempre van a alterar estas propiedades. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la tensión superficial de agua con sal que la tensión superficial del agua. ¿Sí? Y tampoco va a ser lo mismo la tensión superficial de la leche, que ya es un coloide, con respecto a la tensión superficial del agua. ¿Ok? Y precisamente esta variación de las propiedades superficiales y superficiales tiene que ver con la presencia de partículas que están en el dominio coloidal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, creo que ya se acabó la presentación, pero déjenme ver cómo puedo hacer aquí. Profe. Profe, ¿Qué pasó? ¿me podría regresar tantito para ver la diferencia entre